Hola a todos, soy el doctor Vicente Roqués del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y en este taller voy a intentar explicaros tres bloqueos de la pared abdominal. Por un lado, el bloqueo de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico, el bloqueo de la vaina de los rectos y el bloqueo del nervio genitofemoral, tanto de su rama genital como de su rama femoral. En este taller voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de los bloqueos, así como los puntos clave a nivel anatómico y los distintos trucos a la hora de los abordajes. En primer lugar, hablaremos del bloqueo de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico. Los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico se originan de las raíces de T12, L1 y L2. En esta imagen podéis observar la inervación cutánea de los nervios ilioinguinal y iliohipogástrico en el varón. En color amarillo y verde, la inervación de los nervios ilioinguinal y iliohipogástrico. En esta otra podéis observar la inervación cutánea de los mismos nervios en la mujer. Ambos nervios atraviesan el músculo psoas y posteriormente el músculo cuadrado lumbar hasta llegar a la cresta ilíaca. El nervio hipogástrico cruza los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen a los que proporciona inervación. El ilioinguinal corre paralelo al anterior hasta llegar a la cresta ilíaca, la atraviesa y proporciona inervación a los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, igual que el hipogástrico. Después de cruzar estos dos músculos, entra en el conducto inguinal y pasa al anillo inguinal superficial desde donde salen las fibras sensitivas. Trazaremos una línea entre espina ilíaca anterosuperior y el ombligo y apoyaremos nuestro transductor sobre esa línea y apoyado sobre la cresta ilíaca anterosuperior. En la primera imagen observaremos inicialmente solo dos músculos, el músculo oblicuo interno y transverso, ya que a nivel medial el músculo oblicuo externo se presenta como una gruesa aponeurosis situada sobre el oblicuo interno. Al desplazar el transductor hacia posterior, el músculo oblicuo externo comenzará a ser evidente. Aquí podéis observar los tres músculos, músculo oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. La cresta ilíaca la identificamos como una gran sombra acústica situada en la parte lateral de la pantalla. Los nervios ilioinguinal y iliohipogástrico se identifican en un plano comprendido entre los músculos oblicuo interno y transverso, acompañado de estructuras vasculares que corresponderán con los vasos circunflejos ilíacos y los tendremos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro abordaje. El abordaje lo realizamos de lateral a medial y depositamos aproximadamente 5 o 10 mililitros de anestésico local. Al situar el transductor sobre esa línea que hemos comentado anteriormente entre espina ilíaca anterosuperior y ombligo, veremos que aparecen dos estructuras musculares de superficie a profundidad oblicuo externo y oblicuo interno. Veremos la sombra generada también por la cresta ilíaca y conforme el transductor va desplazándose en sentido posterior, vemos cómo aparece una nueva estructura muscular en superficie que corresponde al músculo oblicuo externo. En esta imagen ya tenemos la imagen clave, el patrón típico de los tres vientres musculares del bloqueo de los nervios ilioinguinal y iliohipogástrico. En superficie el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. En profundidad la línea peritoneal y el peritoneo, la sombra generada por la cresta ilíaca, y en el plano entre oblicuo interno y transverso observaremos las dos estructuras vasculares acompañadas de nervios que corresponden con los vasos epigástricos, los vasos circunflejos
femorales superficiales. El abordaje lo realizamos de lateral a medial, inyectando de 5 a 10 mililitros de anestésico local. Es importante tener en cuenta esas estructuras vasculares a la hora de la inyección, ya que es un plano muy bien irrigado y con gran absorción de anestésico local que podrían producir toxicidad. Hablaremos ahora del bloqueo de la vaina de los rectos. El músculo recto del abdomen es un músculo par que se sitúa en la cara anterior abdominal. Este músculo está segmentado, está dividido por distintas bandas tendinosas que se adhieren fuertemente a la fascia anterior de los rectos. Sin embargo, la fascia posterior se presenta libre y no está en ningún momento adherida a este músculo. De manera que si nosotros depositáramos anestésico local sobre esta fascia y por debajo del músculo recto del abdomen, el anestésico circularía libremente en sentido cefálico o caudal. A su vez, la inervación de la piel, o sea, de la línea medio abdominal, es dependiente del ramo anterior de los nervios intercostales. Estos nervios intercostales progresan en el interior o sobre el plano abdominal transverso, sobre el músculo transverso del abdomen, y cuando llegan a la línea media atraviesan el recto abdominal haciéndose anteriores para inervar esta línea media abdominal. La fascia anterior y posterior de la vaina de los rectos se forma de la fusión de las aponeurosis mediales de los músculos oblicuo externo, interno y transverso. A nivel supraumbilical, la fascia anterior está formada por la fusión de la aponeurosis de los músculos oblicuo externo e interno del abdomen, mientras que la posterior está formada por la fusión de la aponeurosis de la fascia del oblicuo interno y del músculo transverso del abdomen. A nivel infraumbilical, la fascia anterior está formada por la fusión de las tres fascias de los tres músculos de la pared abdominal, el oblicuo interno, externo, interno y transverso, mientras que no existe fascia posterior. El músculo recto del abdomen se encuentra libre y pegado a la fascia transversalis. Los nervios intercostales que atraviesan el plano abdominal transverso siguen su camino hasta la cara posterior del músculo recto abdominal, atravesándolo y atravesando la fascia anterior y haciéndose superficiales para inervar la línea medio abdominal. Se llama acnes al atrapamiento que sufre este ramo anterior al atravesar el músculo recto abdominal. Las causas son diversas y entre el tratamiento se incluye el bloqueo de la vaina de los rectos, así como la radiofrecuencia si fuera necesaria. Para su exploración ecográfica tendremos que identificar más o menos claramente dónde está la línea semilunar y la línea alba, nuestro ombligo, y nosotros realizaremos la exploración desde la zona umbilical en sentido lateral. De manera que anteriormente veremos en la parte más anterior un vientre muscular único que corresponde al músculo recto del abdomen, la flecha de la derecha corresponde con la línea alba, la siguiente flecha corresponde con la línea semilunar y en la parte más lateral empiezan a aparecer los músculos de la pared abdominal, el oblicuo externo, el interno y el transverso. Conforme nosotros ascendemos con el transductor en sentido cefálico sobre esta línea semilunar, también es característico la posición de estos tres músculos, el oblicuo interno, el externo, interno y transverso, ya que inicialmente en la parte infraumbilical tiene forma de cohete, el músculo que sobresale por la cara anterior es el oblicuo interno, pero conforme vamos ascendiendo, el músculo transverso va haciéndose más anterior hasta abrazar por debajo al músculo transverso hasta recto del abdomen. Esto es importante sobre todo en los bloqueos, el TAP subcostal, que me imagino que se dará en otros talleres.
El abordaje lo realizamos en plano, preferiblemente de lateral a medial, inyectando un volumen de 10 a 15 mililitros por debajo del músculo recto del abdomen, entre el músculo y su fascia posterior. Veremos en la exploración, lo veremos con más detalle, que habitualmente la fascia en la parte posterior del músculo se ven dos líneas paralelas muy juntas la una a la otra que corresponderían con la fascia posterior del recto del abdomen y la fascia transversalis. Nosotros el anestésico lo depositaremos en la cara anterior de esa primera línea que nosotros vemos, entre músculo y fascia. Situando el transductor sobre la cara anterior a nivel de la línea media umbilical, ahí estamos sobre la línea alba, podemos observar el vientre del recto abdominal. ¿Veis? Esas partes que se hacen más blancas del músculo recto del abdomen corresponden con una banda tendinosa del recto del abdomen. Conforme vamos en sentido lateral, empezaremos a ver cómo aparecen los músculos oblicuo externo, interno y transverso sobre la línea media, el recto del abdomen. En la cara lateral vemos que en la parte infraumbilical solo observamos dos músculos, el externo y el interno, y en profundidad empieza a aparecer el músculo transverso del abdomen. En cuanto bajamos, el transverso se hace más lateral y conforme vamos subiendo el transductor vemos como el transverso se mete por debajo del recto abdominal, abrazándolo por debajo. Si observáis la parte posterior del músculo, veréis cómo aparecen dos líneas que están muy pegadas la una a la otra que corresponden con la fascia posterior del recto del abdomen y la fascia transversalis. También un vaso en el centro, que lo veremos más adelante en más detalle, que corresponderá con los vasos epigástricos inferiores, que se introducen dentro del músculo recto del abdomen, sobre todo en la parte infraumbilical del recto del abdomen. Eso que veis en el centro de la pantalla son los vasos epigástricos inferiores. Hablaremos ahora del bloqueo del nervio genitofemoral. Probablemente es el bloqueo más complejo de los tres que vamos a ver y aunque existen distintas técnicas descritas, yo os voy a describir la que considero anatómicamente más lógica y más constante, sobre todo cuando hacemos la exploración sobre la mujer, ya que en el hombre nuestra guía va a ser el cordón espermático, el cual no vamos a encontrarlo en las pacientes femeninas, con lo cual tendremos que encontrar referencias constantes que nos ayuden a encontrar este nervio. El nervio genitofemoral se origina de las raíces lumbares L1, L2, dividiéndose posteriormente en un ramo femoral que inervará parte de la zona cutánea inguinal y un ramo genital que inervará la zona cutánea genital. Este nervio que veis en pantalla atraviesa el músculo psoas y una vez lo atraviesa se divide en su rama genital y en su rama femoral. Igual que hemos hecho con el nervio inguinal y el hipogástrico, aquí os muestro las zonas de inervación de los nervios de la rama genital del nervio genitofemoral y de la rama femoral del nervio genitofemoral en el varón, de igual manera en la mujer. Para identificar este nervio es fundamental conocer bien la anatomía de la pared abdominal y sobre todo estos vasos que estáis viendo en pantalla y de los que hemos hablado en el bloqueo de la vaina de los rectos, que son los vasos epigástricos inferiores. Estos vasos epigástricos inferiores a nivel infraumbilical se sitúan dentro del recto del abdomen.
con lo cual va a ser nuestra referencia clave, los vasos epigástricos inferiores. Tendremos que identificarlos y hacer un seguimiento en sentido distal. Si os dais cuenta, en esta imagen, en un varón, vemos que este vaso, esta arteria epigástrica inferior, sale de la arteria ilíaca interna como una rama justo a la entrada del canal del anillo inguinal interno. En este punto sería preferible realizar el bloqueo y por eso es clave esta unión en el punto en el que sale la arteria epigástrica inferior de la arteria ilíaca interna. Nosotros tendremos que fijarnos bien en la salida de esta arteria, en el punto en el que sale de la arteria ilíaca interna, porque en ese punto encontraremos en el varón el principio, lo que sería el inicio del cordón espermático, y en la mujer no tiene cordón espermático, encontraríamos únicamente el ligamento redondo junto al nervio, la rama genital del génito femoral. Aquí veis la relación que tiene esta arteria, la arteria epigástrica inferior, en el momento en el que está saliendo de la arteria ilíaca interna. Este será nuestro punto clave. En ese punto será el que nos marque el anillo inguinal interno. En la mujer, como hemos dicho, no tenemos cordón espermático, solo tenemos restos, los vestigios del ligamento redondo en la mujer, que va acompañadas de la rama genital del génito femoral, con lo cual será mucho más difícil de encontrar este nervio. Para la exploración empezaremos exactamente igual que si hiciéramos un bloqueo de la vaina de los rectos. Situaremos nuestro transductor en la cara anterior abdominal buscando el músculo recto del abdomen. A nivel infraumbilical encontraremos esa arteria en el varón que hemos dicho que es la arteria epigástrica inferior en la cara posterior del músculo recto del abdomen, y conforme fuéramos progresando en sentido caudal veríamos, siguiendo el camino de estos vasos epigástricos, el punto en el que la arteria epigástrica inferior se une, o sea, está saliendo de la arteria ilíaca interna, y en la parte superior veremos el anillo inguinal interno, que es donde podremos encontrar la rama genital del nervio genitofemoral. Será este punto, la salida de la arteria epigástrica inferior de la arteria ilíaca interna, y por encima encontraremos el anillo inguinal interno. En el varón será más fácil encontrar el cordón espermático, relativamente fácil de encontrar, lo veremos ahora en la parte práctica, en la exploración, pero en la mujer este punto será clave porque nos dará nuestro target a la hora de la punción. Inyectaremos de 2 a 5 mililitros de anestésico local sobre este punto para realizar el bloqueo. En la mujer, la exploración será exactamente la misma que hemos dicho, buscando los vasos epigástricos inferiores en la cara posterior del recto del abdomen y progresando el transductor en sentido distal, siguiendo el recorrido de esta arteria epigástrica inferior y el punto de unión con la arteria ilíaca inferior. Justo por encima, el ligamento redondo serán restos grasos que están cerca de este nervio, de esta rama genital del génito femoral, pero tendremos más o menos situado el punto de punción donde encontraremos el nervio. Para explorar, comenzamos la exploración sobre el recto del abdomen, buscamos esos vasos epigástricos inferiores, proseguimos la exploración en sentido distal a distal hasta encontrar la salida de esta arteria en el momento que se une a la arteria ilíaca interna. Ahí es el punto en el que está entrando. Tendremos que encontrar claramente esa salida de la arteria epigástrica inferior de la arteria ilíaca interna.
Ascendemos otra vez el transductor, buscando claramente este vaso, descendemos, en profundidad empieza a aparecer la ilíaca interna y vemos el punto en el que está saliendo. Justo por encima vemos una zona más hiperecoica, que es donde estará situado el nervio, la rama genital. Si ponemos Doppler lo veremos más claramente, habitualmente no es necesario, probablemente en pacientes obesos o en pacientes más difíciles sea conveniente acompañarlo de Doppler. En este caso es una paciente delgada y es fácil de encontrar. Si miramos por encima del Doppler, será nuestro target, el punto de infiltración donde estará la rama genital del nervio genitofemoral. El punto rodeado por el círculo blanco es donde nosotros depositaremos nuestro anestésico local. En el varón, aunque no voy a realizar no tenemos un modelo masculino, haremos la exploración exactamente igual que lo hemos hecho en la mujer, siguiendo la arteria epigástrica inferior en sentido caudal hasta encontrar la unión de donde sale el punto en el que está saliendo la rama epigástrica inferior de la arteria ilíaca interna, y justo por encima veremos el anillo inguinal interno. Si nosotros progresamos el transductor siguiendo este canal inguinal, veremos el cordón espermático con el deferente a la derecha y por encima del latido, ese latido que estamos viendo, que es la arteria testicular, y el plexo pampiniforme, que también está dentro. Y en la parte más distal, a nivel de la ingle, veremos cómo este canal inguinal se sitúa en la parte más medial de la vena femoral. A nivel medial es donde está saliendo, es donde encontraremos el anillo inguinal externo. Si nosotros queremos bloquear la rama femoral del génito femoral, lo que haremos será una exploración a nivel de la ingle, a nivel inguinal, como si fuéramos a hacer un bloqueo femoral. Situamos el transductor sobre la arcada inguinal y nosotros veremos el nervio femoral, por encima la fascia ilíaca, un espacio justo por encima y la fascia lata recubriendo por encima de la arteria femoral. Los vasos, las ramas femorales del nervio genitofemoral se encuentran justo por encima de la fascia ilíaca, encima del nervio femoral, pero tienen como suelo esta fascia ilíaca y como techo la fascia lata. El bloqueo lo realizaremos, la infiltración la realizaremos por encima de esta fascia ilíaca y por debajo de la fascia lata. Para explorar, situaremos, como hemos dicho, el transductor sobre la ingle, vemos la arteria femoral, la vena a la derecha, a la izquierda vemos el nervio femoral, por encima la fascia ilíaca y vemos que queda un espacio entre fascia ilíaca y fascia lata, que es donde se situarán la rama femoral del nervio genitofemoral. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.